El polvo de Coahuila tiene memoria. Se aferra a todo. Cubre los techos de lámina, las cercas de alambre y los secretos de las familias. Es un polvo fino, rojizo, que lo tiñe todo con el color del óxido y el tiempo. En los rincones más aislados del estado, donde las carreteras se convierten en caminos de tierra y el silencio es el único vecino, hay historias que ese polvo ha sellado durante décadas. Historias que se pudren lentamente, lejos de la mirada del mundo. Esta es una de esas historias. En medio de la nada, a kilómetros de la comunidad más cercana, se levantaba una casa. No era una casa de campo, no era un rancho, era una fortaleza, construida con ladrillos sólidos y una determinación feroz. Tenía pocas ventanas, pequeñas y altas, como las de una prisión medieval. Un muro de concreto la rodeaba, coronado con trozos de vidrio roto. No invitaba a nadie. Repelía. La construyó un hombre llamado Ramiro, ladrillo por ladrillo, con sus propias manos. La gente del pueblo más cercano, a una hora de distancia, lo recordaba vagamente. Un hombre callado, reservado, que compraba lo necesario y desaparecía de nuevo en el desierto. Decían que construyó esa casa para proteger a su hija, Sofía, una niña que nadie había visto en más de 10 años. La protegía del mundo. O quizás protegía su secreto del mundo. Dentro de esos muros, el tiempo no pasaba. El padre y la hija vivían en un universo propio. Un universo con reglas retorcidas, donde el amor se había convertido en una jaula y el deber en una condena. Esta es la historia de la hija cautiva de Coahuila. El relato de un padre que construyó una prisión disfrazada de hogar para vivir con su propia hija como si fuera su mujer. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Lo que estás a punto de escuchar es difícil, perturbador. Te hará cuestionar la naturaleza del silencio y la complicidad de la indiferencia. Este no es solo un canal, es un archivo del dolor. Un lugar donde las voces rotas finalmente encuentran un eco. Si crees, como yo, que ninguna historia debe perderse en el olvido, suscríbete. Acompáñame. Sé testigo del horror que se esconde a plena vista. Porque solo al nombrarlo, podemos empezar a entenderlo. El horror no siempre grita. A veces susurra. A veces simplemente calla. Durante años, la casa en el desierto fue solo eso. Una construcción extraña en un lugar olvidado. Un punto en un mapa vacío. Nadie preguntaba. Nadie se acercaba. La vida de Ramiro y Sofía era un rumor que se desvanecía con el viento del desierto. Hasta que llegó Elena. Elena Rojas no era una heroína. No era una investigadora privada ni una periodista en busca de una primicia. Era una trabajadora social, cansada, con 30 años de servicio en un sistema que trituraba la esperanza y la convertía en papeleo. Su oficina era un cementerio de archivos, carpetas amarillentas apiladas hasta el techo. Cada una vida reducida a formularios, sellos y sentencias burocráticas. Un martes por la mañana, una de esas pilas se venció. Las carpetas cayeron al suelo en una cascada de polvo y desesperación. Elena suspiró. Otro día más. Se agachó para recoger el desastre, y entonces la vio. Una carpeta delgada, casi vacía, más vieja que las demás. El nombre en la etiqueta estaba casi borrado. Sofía Rivera. Seguimiento pendiente. Año 2008. El año la golpeó. Hacía más de una década. La abrió. Dentro solo había una hoja. Un reporte anónimo. Unas pocas líneas escritas a toda prisa. Vecino preocupado. Ramiro Rivera mantiene a su hija Sofía aislada. No la deja salir ni ver a nadie.
desde que murió la madre. La niña tenía 13 años. 13 años. Ahora tendría más de 25. La nota terminaba con una frase escalofriante. Creo que le ha hecho algo malo. Abajo, un sello rojo. Caso desestimado. Falta de pruebas. 24 de marzo de 2008. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Una vida entera. Olvidada en una carpeta. Una advertencia que nadie escuchó. Ese día, Elena no pudo concentrarse. La imagen de esa niña, Sofía, se le clavó en la mente. 13 años. Aislada. Con un padre del que un vecino anónimo tenía miedo. ¿Qué había pasado con ella? ¿Seguía viva? ¿Estaba todavía en esa casa? Al final del día, tomó una decisión. Una que iba en contra de todos los protocolos. En contra del sentido común. Iría a buscarla. Al día siguiente, Elena llenó el tanque de su viejo Tsuru y buscó la dirección en un mapa polvoriento. No estaba en ningún sistema GPS. Era una coordenada en el vacío. Condujo durante 2 horas. El asfalto se convirtió en tierra. La tierra en polvo. El paisaje se volvió hostil, desolado, solo cactus y rocas. El sol golpeaba el parabrisas con una furia blanca. Sintió que estaba entrando en otro mundo, un lugar donde las reglas no aplicaban. Y entonces la vio, la casa. Era exactamente como el vago recuerdo de los tenderos la describía. Una caja de concreto en medio de la nada, silenciosa, amenazante. Estacionó el coche. El motor sonó como una profanación en aquel silencio sepulcral. Bajó del auto. El calor era un muro sólido. Caminó hacia la reja de metal. Estaba cerrada con un candado grueso y oxidado. No había timbre. Gritó. «Hola, ¿hay alguien?» El silencio le devolvió el eco de su propia voz. Esperó. El sudor le corría por la espalda. El corazón le latía con fuerza. Se sentía observada, como si desde esas pequeñas ventanas oscuras unos ojos la estuvieran vigilando. Cuando estaba a punto de darse por vencida, la puerta de la casa se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Era Ramiro. No parecía un monstruo. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el pelo canoso y la piel curtida por el sol. Vestía ropa limpia pero gastada. Lo que inquietaba eran sus ojos. Unos ojos pálidos, casi sin color. No expresaban nada. Ni sorpresa, ni enfado, ni curiosidad. Eran 2 pozos vacíos. Se quedó allí, mirándola sin decir una palabra. Elena tragó saliva. «Buenos días, soy Elena Rojas, de Servicios Sociales». El hombre no se movió. «Busco a Sofía Rivera». Ramiro ladeó ligeramente la cabeza, una reacción casi imperceptible. «Es mi hija», dijo. Su voz era grave, sin inflexiones, como el raspar de una piedra. «Lo sé. Quisiera hablar con ella. Es solo un seguimiento de rutina». Mintió. «No es posible», respondió Ramiro. «¿Por qué no?», insistió Elena, tratando de mantener la calma. «Está descansando. Puedo esperar. No le gustan las visitas». La frase fue lapidaria. No había lugar para la discusión. Elena sintió una oleada de frustración y de miedo. Algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Podía sentirlo. Vibraba en el aire. «Señor Rivera, es mi trabajo asegurarme de que ella esté bien. La ley me obliga a...». «La ley termina en la puerta de mi casa», la interrumpió él con la misma calma mortal. «Mi hija está bien, está cuidada. No necesitamos nada, ni a nadie». Y sin más, se dio la vuelta y entró en la casa. La puerta se cerró con un clic suave. Un clic que sonó como el cerrojo de una celda.
Elena se quedó sola frente a la reja. El sol le quemaba la piel. El silencio había vuelto, más pesado que antes. Se sintió impotente, derrotada. El viaje de regreso fue un borrón. Su mente no dejaba de repetir la escena. La casa, la puerta cerrada, los ojos vacíos de Ramiro. No había visto a Sofía. No tenía pruebas de nada. Solo una sensación. Una certeza visceral de que dentro de esos muros se escondía un abismo. Al día siguiente, fue directamente a la oficina de su superior. Un hombre llamado Morales, un burócrata de manual, a punto de jubilarse, cuya única ambición era que nadie perturbara su paz. Lo encontró mirando la pantalla de su computadora. Jugaba al solitario. Elena le explicó la situación, el archivo viejo, la visita, la negativa del padre, la extraña sensación. Morales no despegó los ojos de la pantalla. Hizo clic con el ratón. Una carta se movió. Rojas, dijo, con voz cansada. ¿Tienes una orden judicial? No, señor. Pero el protocolo indica que ante la sospecha, no hay sospecha. Hay una corazonada tuya, la cortó. El hombre está en su propiedad. La chica es mayor de edad. No puedes entrar sin una orden. ¿Y cómo consigo una orden? No me dejó verla. No sé si está bien, si está enferma, si siquiera está ahí. Morales suspiró. Un sonido de infinita pereza. Finalmente, la miró. Sus ojos estaban vidriosos por el aburrimiento. Para una orden necesitas indicios, pruebas, un reporte policial, algo. No tienes nada. Es la palabra de un vecino anónimo de hace 15 años contra la de un padre en su casa. El juez se reirá de ti. Hizo clic de nuevo. Había ganado la partida. Un destello de cartas en cascada llenó el monitor. El caso está cerrado, Rojas. Oficialmente cerrado desde 2008. Déjalo así. Tienes 20 casos nuevos en tu escritorio que sí son tu problema. Elena sintió la ira subirle por la garganta. Un sabor a metal y a bilis. El sistema no estaba roto. Funcionaba a la perfección. Estaba diseñado para no hacer nada, para protegerse a sí mismo, para convertir las tragedias en números y los gritos de auxilio en expedientes olvidados. Salió de la oficina de Morales, sintiendo el peso de cada una de las carpetas de su propio despacho. Cada una derrota. Pero esta vez era diferente. La imagen de la puerta cerrándose, la voz sin emociones de Ramiro, el nombre Sofía en una carpeta amarillenta. No podía dejarlo así. Si el sistema no iba a ayudarla, encontraría la forma de romperlo. Esa noche, Elena no durmió. Se dedicó a investigar. Buscó en viejos directorios, en registros de propiedad, en archivos de periódicos locales. Buscaba cualquier cosa, un hilo del que tirar. Encontró el obituario de la madre. Laura Fuentes de Rivera murió en 2007. Tras una larga enfermedad. Tenía 42 años. La esquela la firmaba únicamente su devoto esposo Ramiro y su amada hija Sofía. No había más familia, ni hermanos, ni tíos, ni abuelos. Estaban solos, completamente solos. Encontró el registro de la propiedad. Ramiro había comprado el terreno en 2005, 2 años antes de la muerte de su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre de ciudad, un contable según un viejo registro, decidiría de repente construir una fortaleza en medio del desierto? La respuesta parecía esconderse en la muerte de Laura. Elena empezó a buscar artículos de la época, pequeños periódicos locales. Encontró algo. Una pequeña nota en la sección social. Una gala benéfica de 2006. En la foto, un grupo de parejas sonrientes. Y allí estaban, Ramiro y Laura.
Ramiro parecía otro hombre. Sonreía, llevaba un traje elegante, tenía una mirada viva. A su lado, Laura era hermosa, radiante. Pero había algo en su sonrisa, una tensión, una tristeza oculta tras el maquillaje. Y al lado de ellos, casi fuera de cuadro, estaba Sofía. Tenía unos 12 años en la foto, una niña delgada, de ojos grandes y asustados. Se aferraba al brazo de su madre como si tuviera miedo de que desapareciera. No miraba a la cámara, miraba a su padre. Y su mirada no era de amor, era de pánico. Elena amplió la imagen todo lo que pudo. La calidad era pésima, pero la emoción era nítida. El terror puro en los ojos de una niña. Esa foto lo cambió todo. Ya no era una corazonada, era una certeza. Elena imprimió la foto, la guardó en su bolso. Sería su recordatorio, su combustible. Volvió a la oficina de Morales a la mañana siguiente. Puso la foto en su escritorio, junto a la copia del reporte anónimo. «Mire esto», dijo. Su voz era firme. Morales miró la foto con desinterés. «Es una foto vieja, Rojas». ¿Y? Mire los ojos de la niña. Mire cómo mira a su padre. Esto fue un año antes de que muriera la madre y se la llevara al desierto. Esa niña tenía miedo. Morales se reclinó en su silla. La frotó con los dedos. La gente sale mal en las fotos. Los niños son tímidos. Esto no es una prueba de nada. Es una interpretación tuya. Es un patrón. El vecino anónimo, el aislamiento, la muerte de la madre, la mirada de esta niña. Todo apunta a lo mismo. Apunta a que te estás obsesionando con un caso cerrado, dijo Morales, su voz volviéndose fría. Te lo advertí una vez, Rojas. Déjalo, o el próximo expediente en mi escritorio será el de tu traslado. ¿Entendido? El aire se congeló. La amenaza era real. Su trabajo, su sustento. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Morales, a su cara impasible, a su camisa perfectamente planchada. Él no era un hombre malvado, era peor, era un hombre indiferente, un engranaje en una máquina que no se preocupaba por la gente. Asintió lentamente. Recogió sus papeles. «Entendido», susurró. Salió de la oficina. Sintió las miradas de sus compañeros. Nadie dijo nada. Habían visto esa escena antes. Sabían cómo terminaba. Pero mientras caminaba hacia su cubículo, Elena tomó otra decisión. Si el sistema le cerraba las puertas, ella entraría por la ventana. Si le ataban las manos, usaría los dientes. Morales había cometido un error. No la había despedido. Solo la había amenazado. Le había dado tiempo, y ella iba a usarlo. Esa tarde, Elena llamó a un viejo contacto. Un policía retirado llamado Javier. Un hombre que, como ella, había visto demasiado y se había desilusionado del sistema, pero que aún conservaba una chispa de justicia. Se encontraron en un café ruidoso y lleno de humo. Elena le contó todo. Le mostró los documentos, la foto. Javier escuchó en silencio, removiendo su café con una cucharilla. Sus ojos, a diferencia de los de Morales, estaban vivos, llenos de una vieja y cansada inteligencia. Cuando Elena terminó, Javier dejó la cuchara a un lado. «Es un caso fantasma, Elena», dijo. «Sin cuerpo no hay delito. Sin víctima que hable, no hay caso. Pero tú sabes que hay algo ahí, Javier. Lo sientes, ¿verdad?» Javier suspiró. «Lo siento. He visto a padres como él, callados, controladores, que aman a sus hijos hasta asfixiarlos, o algo peor». Bebió un sorbo de café. «No puedo hacer nada oficial. Estoy retirado. Y mis excompañeros no moverán un dedo por una historia como esta sin pruebas contundentes». El corazón de Elena se hundió. «Pero», continuó Javier,
inclinándose sobre la mesa. Lo que sí puedo hacer es buscar por mi cuenta, de manera extraoficial. Ver si Ramiro Rivera tiene algún trapo sucio en su pasado. Alguna denuncia, alguna multa. Algo que nos dé una palanca. Una pequeña llama de esperanza se encendió en el pecho de Elena. ¿Lo harías? Lo haré, dijo Javier. Pero tienes que prometerme algo. Ten cuidado. Si ese tipo es lo que pensamos que es peligroso. No vuelvas a esa casa sola. ¿Me oyes? Elena asintió. No iba a volver sola. Pero iba a volver. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Elena intentaba trabajar en sus otros casos, pero su mente siempre regresaba a la casa en el desierto. A Sofía. Imaginaba su vida, encerrada, sola. ¿Qué hacía durante el día? ¿Leía? ¿Veía la televisión? ¿O simplemente miraba las paredes de su cuarto, esperando algo que nunca llegaba? La idea era insoportable. Mientras tanto, Javier trabajaba en las sombras. Rebuscaba en bases de datos a las que ya no debería tener acceso. Hacía llamadas a viejos amigos, pidiendo favores. Una semana después, llamó a Elena. «Tengo algo», dijo. Su voz era tensa. No es mucho, pero es raro. Se encontraron de nuevo en el mismo café. Javier puso una hoja de papel sobre la mesa. Era una copia de un reporte de tráfico. Del año 2007, unos meses después de la muerte de Laura. Ramiro Rivera, detenido en un control de rutina en las afueras de la ciudad. Conducía de noche. Los agentes notaron que el asiento trasero estaba lleno de herramientas de construcción y sacos de cemento. Les pareció sospechoso. ¿Y? Preguntó Elena. Le preguntaron a dónde iba. Dijo que a su terreno. A construir una casa. Los agentes revisaron el coche. No encontraron nada ilegal. Pero uno de ellos anotó algo en el reporte. Algo que su superior le hizo borrar, pero que él recordaba. Javier se inclinó de nuevo. Su voz bajó a un susurro. En la guantera, Ramiro tenía una caja de madera. El agente le preguntó qué era. Ramiro se puso muy nervioso. Dijo que eran recuerdos de su esposa. ¿Recuerdos? Sí, pero a la gente le pareció oír un sonido dentro de la caja, un ruido metálico, como de cadenas. Elena contuvo el aliento. Cadenas. El superior le dijo que estaba imaginando cosas, que dejara en paz al pobre viudo. Lo dejaron ir con una advertencia por una luz trasera rota, pero el agente nunca lo olvidó. Javier se recostó. No es una prueba, Elena. Es el recuerdo de un policía de hace más de una década. Pero suma. Todo suma. Sí. Todo sumaba. La mirada de pánico. El aislamiento. La negativa a mostrar a su hija. Y ahora esto. Cadenas en una caja de recuerdos. La imagen era monstruosa. Hay más, dijo Javier. Sacó otra hoja. Un registro de farmacia. Esto me costó una botella de tequila del bueno. Es de un pueblo cerca del terreno de Ramiro. Un registro de hace unos 5 años. Elena miró la hoja. Era una lista de compras. Ramiro Rivera compra regularmente en esa farmacia. Siempre lo mismo. Analgésicos potentes, vendas, antisépticos y antidepresivos en grandes cantidades. Puede ser para él, dijo Elena, aunque no lo creía. El farmacéutico dice que Ramiro siempre parece estar bien de salud, y los antidepresivos son de un tipo que se suele recetar a mujeres con trastornos de estrés postraumático severo. El aire se escapó de los pulmones de Elena. Sofía estaba medicada, probablemente drogada, y herida, los analgésicos, las vendas. La imagen se volvía cada vez más clara y más terrorífica. Javier, tenemos que hacer algo. Ahora, dijo Elena, su voz temblando.
Todavía no es suficiente para un juez, Elena. Un juez cínico dirá que la chica está enferma y su padre la cuida. Necesitamos algo más, algo irrefutable. ¿Qué? ¿Esperar a que la encuentre muerta? No, dijo Javier. Necesitamos un testigo o una prueba física. Miró a Elena fijamente. Necesitamos entrar en esa casa. La idea era una locura, ilegal, peligrosa. Si los atrapaban, Elena perdería su trabajo. Javier podría enfrentarse a cargos graves y si Ramiro los encontraba. Pero la alternativa era peor. Dejar a Sofía allí, sola, a merced de ese hombre. Elena miró la foto que todavía llevaba en su bolso. La cara asustada de la niña de 12 años. Tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Entraremos. Planearon la operación con el cuidado de 2 ladrones profesionales. Esperarían a que Ramiro hiciera su viaje semanal al pueblo para comprar provisiones. Javier los seguiría para asegurarse de que estaba lejos. Elena, mientras tanto, iría a la casa. Tenía una ventana de 2, quizás 3 horas. Javier le consiguió herramientas para forzar cerraduras. Un juego de ganzúas que no había usado en años. Es como montar en bicicleta, dijo con una sonrisa torcida. No era gracioso. La noche antes del día elegido, Elena no pudo dormir. El miedo era una criatura viva en su estómago. Se imaginaba 1000 escenarios, todos terribles. Ramiro volviendo antes de tiempo. La casa siendo una trampa. No encontrar nada y quedar como una loca. O peor, encontrar a Sofía y ver con sus propios ojos el horror que solo había imaginado. Se aferró a la foto, a la mirada de la niña. Voy por ti, Sofía, susurró en la oscuridad de su habitación. Voy a sacarte de ahí. Era una promesa, y pensaba cumplirla. Llegó el día. El cielo de Coahuila estaba de un azul pálido, indiferente. Javier llamó a Elena a las 10 de la mañana. Está en movimiento, camioneta Ford blanca. Va hacia el sur, al pueblo. ¿Tienes tiempo? El corazón de Elena empezó a martillear contra sus costillas. De acuerdo. Voy para allá. Condujo por el camino de polvo, el tsuru levantando una nube que la delataba a kilómetros. Pero allí no había nadie para verla. Llegó a la reja. El silencio era absoluto. La casa parecía dormida bajo el sol. Sacó las ganzúas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlas. Respira, Elena. Respira. Trabajó en el candado. El metal estaba caliente. Se quemó los dedos. Le llevó una eternidad. 10 minutos que parecieron 10 años. Finalmente, oyó un clic. El candado cedió. Abrió la reja. El chirrido del metal oxidado fue el sonido más fuerte que había oído en su vida. Cruzó el patio. El suelo estaba barrido. Impecable. Demasiado limpio. Llegó a la puerta principal. La cerradura era más compleja. Volvió a trabajar con las ganzúas. El sudor le cegaba los ojos. Cada ruido del exterior, el viento, un pájaro, la hacía sobresaltar. Otro clic. La puerta estaba abierta. Dudó un segundo. Lo que fuera que hubiera dentro, cambiaría su vida para siempre. Empujó la puerta y entró. Lo primero que la golpeó fue el olor. Un olor extraño. Una mezcla de desinfectante, comida guardada y algo más. Algo dulzón y rancio. El olor a enfermedad y a tristeza. El interior de la casa estaba en penumbra. Las pocas ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas. Le tomó un momento a sus ojos acostumbrarse. Estaba en una pequeña sala de estar. Los muebles eran viejos, pero estaban en perfecto estado. Un sofá cubierto con un plástico protector. Una mesita de centro con un mantel de ganchillo. Ni una mota de polvo. Ni un objeto fuera de lugar. Parecía un museo. Un lugar donde nadie vivía.
Había un pasillo que conducía al fondo de la casa. Elena avanzó con el corazón en la garganta. Pasó por una cocina, igualmente impecable. Los platos estaban apilados en un escurridor, perfectamente alineados. Al final del pasillo había dos puertas. Una estaba abierta. Era un dormitorio. La cama estaba hecha con precisión militar. El armario, cerrado. Era el cuarto de Ramiro. Frío, impersonal. La otra puerta estaba cerrada. Tenía un cerrojo en el exterior. Un cerrojo de acero, como el de una bóveda. Elena sintió que el aire le faltaba. Esto era, detrás de esa puerta. Con manos temblorosas, descorrió el cerrojo. El sonido del metal fue obsceno en el silencio. Giró el pomo y abrió la puerta. El horror tiene una cara, y Elena estaba a punto de verla. La habitación estaba casi a oscuras. La única ventana estaba tapada con una tabla de madera clavada a la pared. El aire era denso, irrespirable. El olor dulzón era abrumador aquí. En el centro de la habitación había una cama, y en la cama había una figura, acurrucada en posición fetal, cubierta con una manta delgada a pesar del calor. ¿Sofía?, susurró Elena. Su voz se rompió. La figura no se movió. Elena se acercó. El suelo estaba pegajoso en algunos puntos. Llegó al lado de la cama. Con una mano temblorosa, retiró la manta y gritó. No fue un grito fuerte. Fue un jadeo ahogado. Un sonido de puro espanto que murió en su garganta. La mujer en la cama no tenía 20 y tantos años. Parecía tener 50. Su pelo era ralo y gris. Su piel, de un color pálido y enfermizo. Estaba terriblemente delgada. Los huesos se marcaban bajo la piel como las ramas de un árbol muerto. Tenía los ojos abiertos, unos ojos enormes, vacíos, que miraban a un punto en el techo. No parpadeaban. No era la mirada de una persona viva. Era la mirada de alguien que había muerto por dentro hacía mucho, mucho tiempo. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran sus muñecas y sus tobillos. Estaban cubiertos de cicatrices, viejas y nuevas, un mapa de dolor, marcas de ligaduras, de cadenas, y en una de sus muñecas todavía había un trozo de tela atado con fuerza. Una mordaza improvisada para sus manos. Elena cayó de rodillas. Las náuseas la sacudieron. El horror era físico, real. Esta era Sofía. Esto era lo que quedaba de ella. Una muñeca rota, guardada en una caja oscura. Sofía giró la cabeza lentamente. Sus ojos vacíos se encontraron con los de Elena. No hubo reconocimiento, ni sorpresa, ni miedo. Solo un vacío infinito. Abrió la boca, como si fuera a hablar, pero de sus labios agrietados solo salió un susurro, un sonido casi inaudible. «Papá». Elena se tapó la boca para no vomitar. «Papá», incluso en ese estado. Después de todo el abuso, de años de tortura, la única palabra que podía pronunciar era esa. Era el síndrome de Estocolmo en su forma más pura y devastadora. Elena se levantó, tropezando hacia atrás. Tenía que sacarla de allí. Tenía que llamar a Javier, a la policía, al ejército si era necesario. Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. No podía soportar mirar más. Corrió por el pasillo, tropezó y cayó. Se levantó y siguió corriendo. Salió de la casa, hacia la luz cegadora del sol. El aire fresco le quemó los pulmones. Buscó su teléfono en el bolso. Sus manos no dejaban de temblar. Marcó el número de Javier. «Javier». «La encontré». Sollozó. «Tienes que venir. Tienes que...» «Oh, Dios mío, Javier. Es peor de lo que imaginamos. Es un infierno. Tranquila, Elena. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy fuera de la casa. Ella está dentro. Encerrada. Atada. Javier».
Él la ha estado torturando. Hubo un silencio en la línea. Luego, la voz de Javier, dura como el acero. Estoy a 20 minutos. La policía va en camino. Les dije que había un secuestro en curso. No te muevas de ahí. Y por el amor de Dios, no vuelvas a entrar. Elena colgó. Se apoyó contra el muro de la casa, deslizándose hasta el suelo. Lloró. Lloró por Sofía, por la niña de la foto, por la mujer rota en la cama. Lloró por su propia impotencia, por el sistema que había permitido que esto sucediera. Y entonces oyó un ruido. El ruido de un motor. Se puso de pie de un salto. El pánico la paralizó. No era la policía. Era una camioneta Ford blanca. Venía por el camino de polvo, levantando una estela de furia. Ramiro estaba volviendo. El pánico es un animal ciego. Te roba el aliento, la razón, la capacidad de moverte. Elena estaba paralizada. La camioneta blanca se acercaba, implacable, levantando una nube de acusación. ¿Correr? ¿A dónde? El desierto era una planicie sin escondites. ¿Volver a la casa? Quedaría atrapada con él, con la víctima y su verdugo. Su mente gritaba. Su cuerpo no respondía. El motor de la camioneta se apagó. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio pesado, lleno de intención. Oyó el sonido de una puerta al abrirse. Luego, el crujido de botas sobre la grava. Lentamente, se obligó a girar la cabeza. Ramiro estaba de pie junto a la reja abierta. No miraba a Elena. Miraba el candado roto en el suelo. Lo observó durante un largo rato, como si fuera una pieza de arqueología. Luego, levantó la vista. Sus ojos pálidos, sin color, se clavaron en los de Elena. No había sorpresa en ellos, ni siquiera ira. Había algo mucho peor, una profunda, helada decepción. Como un Dios que descubre que sus creaciones son imperfectas. Caminó hacia ella, sin prisa. Cada paso era deliberado, medido. Elena retrocedió hasta que su espalda golpeó el muro de la casa. No tenía a dónde ir. «Rompiste mi candado», dijo Ramiro. Su voz era la misma, plana, sin emoción. No era una acusación, era la constatación de un hecho. «Llamé a la policía», balbuceó Elena. Era lo único que se le ocurrió decir, una defensa infantil. Ramiro se detuvo a unos metros de ella. «Lo sé», dijo. «Los vi a lo lejos. Por eso volví». Miró la puerta abierta de su casa, la profanación. «Entraste en mi hogar». Su hija, Sofía, necesita un médico, necesita ayuda. Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Ramiro. No era ira, era piedad. Pero no por Sofía, por Elena. «Usted no entiende», dijo suavemente. «Sofía no está enferma, está a salvo. Yo la cuido». «La tiene encadenada», gritó Elena, la voz rota por el terror y la indignación. «Está desnutrida, aterrorizada. Eso no es cuidarla, es torturarla». «Las cadenas son necesarias a veces», explicó Ramiro con la paciencia de un maestro. «El cuerpo es débil. La mente es débil. Se deja llevar por tentaciones, por recuerdos del mundo impuro. Hay que anclarlo a la realidad, a la verdad». Se acercó un paso más. Elena pudo oler el sudor de su ropa, un olor a trabajo y a fanatismo. «Yo la salvé», continuó Ramiro, su voz ahora un susurro confidencial. «El mundo la habría destruido, la habría ensuciado. Como a su madre. Yo le di un propósito, le di un santuario, le di mi vida». «Usted le robó la suya», replicó Elena, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Ramiro sonrió. Fue la cosa más aterradora que Elena había visto en su vida. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de conocimiento absoluto.
La sonrisa de un loco que está convencido de su propia cordura. La vida que ella cree que perdió era una ilusión. El dolor, la suciedad, la traición. Eso es el mundo de afuera. Aquí dentro solo hay orden, pureza y amor. Eso no es amor. Es el único amor verdadero, insistió él. El amor que protege, el que sacrifica, el que disciplina, el que duele. Miró hacia la puerta de la casa, su mirada perdida en el interior oscuro. Ella me necesita. Sin mí se perdería. En ese momento, a lo lejos, se oyó el sonido creciente de las sirenas. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se desmaya. Ramiro también las oyó. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro volvió a ser una máscara de calma impasible. Miró a Elena. Han venido a llevársela, dijo. Van a llevarla de vuelta al mundo. La van a destruir. Se giró y empezó a caminar de vuelta hacia la puerta de su casa. No, gritó Elena. No se acerque a ella. Pensó que iba a atrincherarse, a hacerle daño a Sofía, a usarla como rehén. Pero Ramiro no hizo nada de eso. Entró en la casa. Elena, paralizada por el miedo, lo vio desaparecer en el pasillo. Unos segundos después, oyó un sonido. Un solo sonido, seco y definitivo. Un disparo. Las sirenas eran ensordecedoras ahora. 2 patrullas y una ambulancia entraron derrapando en el patio. Javier iba en el primer coche. Salió corriendo hacia Elena. ¿Estás bien? ¿Dónde está él? Dentro, susurró Elena, señalando la casa. Oí un disparo. Los policías entraron en formación con las armas en alto. Javier se quedó con Elena. La espera fue insoportable. 1 minuto, 2. Luego, un policía salió. Se quitó la gorra. Se ha suicidado, dijo, en la cocina. Un tiro limpio. Elena se derrumbó. La tensión, el miedo y el horror de todo el día la vencieron. Javier la sujetó antes de que cayera al suelo. Los paramédicos entraron en la casa con una camilla. Minutos después, salieron. Llevaban a Sofía. La habían cubierto con una manta. Pero Elena pudo ver su rostro. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de una emoción que Elena no pudo descifrar. Miedo, confusión. Cuando la sacaron al sol, Sofía levantó una mano esquelética para cubrirse los ojos, como un vampiro huyendo de la luz. No había visto el cielo en más de una década. La subieron a la ambulancia. Mientras la puerta se cerraba, sus ojos se encontraron con los de Elena por una fracción de segundo. En ese instante, Elena no vio a una víctima, ni a una loca. Vio a una niña perdida. Una niña de 13 años atrapada en el cuerpo de una mujer de 29. Y en sus ojos, por primera vez, vio una pregunta. La ambulancia se fue, llevándose a Sofía hacia un mundo que ya no conocía. Un mundo que sin duda la aterrorizaba más que su propia prisión. El sistema la había encontrado. Ahora empezaría el verdadero calvario. La prehistoria de este horror no comenzó con un secuestro, ni con un acto de violencia. Comenzó con una idea. Una idea que echó raíces en la mente de Ramiro Rivera como una mala hierba. La idea de la pureza. Ramiro no siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo en que fue un hombre. Un contable gris. Un marido. Un padre. Pero siempre tuvo miedo. Miedo a la imperfección, al desorden, a la mancha que el mundo deja en todas las cosas. Su esposa, Laura, era su antídoto contra ese miedo. Era hermosa, vibrante, llena de vida. Para Ramiro, ella era la prueba de que la pureza existía. Pero Laura quería vivir, no solo existir. Quería amigos, quería salir a cenar, quería reír a carcajadas por una broma tonta.
Quería sentir el sol en su piel y el viento en su pelo. Para Ramiro, cada una de esas cosas era una grieta, una posible contaminación. Empezó a controlarla, sutilmente al principio. Esa amiga tuya no me gusta, habla demasiado. ¿Por qué te pones ese vestido? Llama mucho la atención. Quedémonos en casa esta noche. El mundo está lleno de gente mala. Laura se sintió halagada al principio. Era amor. Era protección. Luego se sintió atrapada. Un día intentó irse. Hizo una maleta mientras él estaba en el trabajo. Se llevó a Sofía, que entonces tenía 10 años. Él la encontró en la estación de autobuses. No le gritó. No la amenazó físicamente. Simplemente le habló, con su voz tranquila, razonable. Le habló de lo peligroso que era el mundo para una mujer sola, de cómo los hombres la mirarían, de cómo la usarían y la desecharían. Le dijo que sin él, ella no era nada. Y le dijo que si se iba, se aseguraría de que nunca más volviera a ver a Sofía. Laura se rindió. Volvió a casa. Pero algo dentro de ella se había roto. A partir de ese día, empezó a enfermar. No era una enfermedad que los médicos pudieran diagnosticar. Era una enfermedad del alma, una lenta rendición. Dejó de salir, dejó de reír. Se pasaba los días sentada en el sofá, mirando por una ventana que ya no deseaba cruzar. Se estaba desvaneciendo. Y Sofía lo vio todo. Vio a su vibrante madre convertirse en una muñeca de porcelana. Hermosa, silenciosa y rota. Vio la satisfacción en los ojos de su padre. Él la había salvado. La había purificado de sus deseos mundanos. Cuando Laura murió de un cáncer que su cuerpo, ya sin voluntad de luchar, no pudo combatir, la mirada de Ramiro se posó sobre Sofía. Ella era la siguiente. La heredera de la pureza. La nueva vasija que debía ser protegida. La casa en el desierto ya estaba en construcción. Era el arca de Noé de Ramiro. Un lugar para salvar a lo único puro que le quedaba de un mundo que se ahogaba en el pecado. El día que se mudaron, Sofía supo que estaba entrando en su tumba. La primera noche, él le leyó pasajes de la Biblia. No los pasajes sobre el amor y el perdón. Le leyó sobre Lot y sus hijas, sobre la obediencia absoluta, sobre los sacrificios que un padre debe hacer. Poco a poco, empezó a retorcer el lenguaje, a redefinir la realidad. Padre se convirtió en guardián. Hija se convirtió en tesoro. El concepto de amor pasó a entenderse como un deber. La obediencia comenzó a considerarse un aspecto esencial del camino hacia la salvación. En cierta ocasión, cuando la muchacha tenía alrededor de 15 años, la persona mencionada se acercó hasta su habitación. Le habló de su madre. Le recordó que era su padre. Él le acarició la cabeza. Tu madre era débil, le dijo. Tú serás fuerte. Yo te haré fuerte. Esa noche, el último tabú se rompió y el infierno se hizo realidad. Los años que siguieron fueron un borrón de abuso ritualizado. No era una violencia caótica. Era un sistema. Por las mañanas, Ramiro era el padre. Le preparaba el desayuno. Le preguntaba si había dormido bien. Por las tardes, era el maestro. La obligaba a leer textos religiosos que él mismo había reinterpretado. Le enseñaba que su cuerpo no le pertenecía, era un recipiente sagrado al servicio de Dios, y él era el único intermediario de Dios. Por las noches, era el esposo. Cualquier signo de rebelión, cualquier atisbo de la vieja Sofía, era castigado severamente. Una vez, la encontró mirando con nostalgia una vieja foto de su madre. La encerró en su cuarto durante una semana, sin luz, solo con pan y agua. Los recuerdos son veneno, le dijo. Solo existe el ahora.
Solo existimos nosotros. Otra vez, ella se negó a comer. La ató a la cama. Durante días. Tu cuerpo es mi templo, le susurró, y no permitiré que lo profanes. Las cadenas, los analgésicos, los antidepresivos, todo formaba parte del sistema. Las cadenas la anclaban cuando su mente viajaba a lugares prohibidos. Los analgésicos eran para el dolor de los castigos, un dolor que, según él, era purificador. Los antidepresivos mantenían su mente en una niebla dócil. Apagaban la chispa de la rebelión antes de que pudiera convertirse en fuego. Con el tiempo, Sofía dejó de luchar. Su mente, para sobrevivir, se fracturó. Creó un mundo en el que su padre era su salvador, en el que el dolor era amor, en el que la prisión era un refugio. Aceptó su rol. Se convirtió en la criatura que él había moldeado. Porque la única otra opción era la locura total o la muerte. Y en el fondo de su alma rota, una pequeña parte de ella todavía quería vivir. Cuando Elena abrió esa puerta, no solo liberó a una prisionera, destruyó un universo entero, el universo que Ramiro había construido con cemento, mentiras y un amor monstruoso. Y arrojó a Sofía, indefensa y rota, a un mundo que la miraría con una mezcla de horror, piedad y morbo. Para el sistema, el rescate fue un éxito. Para Sofía, fue el comienzo de un nuevo tipo de infierno. El caso de la hija cautiva de Coahuila se convirtió en una sensación mediática. Las cámaras de televisión acamparon fuera del hospital donde Sofía estaba ingresada. Los periódicos publicaban fotos de la casa, del rostro de Ramiro, de la foto borrosa de Sofía a los 12 años. Todos querían un trozo de la tragedia. Elena se convirtió en una heroína a su pesar, la trabajadora social que nunca se rindió. Pero ella no se sentía como una heroína, se sentía como una destructora. Visitaba a Sofía en el hospital todos los días. La encontró en una habitación blanca, estéril, tan aislada como su cuarto en el desierto, pero con un tipo diferente de silencio. Sofía no hablaba. Se pasaba el día acurrucada en la cama, mirando la pared. Los médicos dijeron que sufría de un estrés postraumático extremo, desnutrición severa, atrofia muscular y una dependencia psicológica de su captor tan profunda que su muerte la había dejado a la deriva en un océano de terror. Elena le llevaba cosas: una flor, un libro con dibujos, un dulce. Sofía nunca los tocaba. Un día, Elena se sentó a su lado y simplemente se quedó en silencio. Después de una hora, Sofía giró la cabeza y la miró. ¿Por qué?, susurró. Era la primera palabra que le dirigía. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué lo mataron? La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo. Él se quitó la vida, Sofía. Nadie lo mató. Sofía negó con la cabeza lentamente. ¿Ustedes lo mataron? Lo alejaron de mí. Él era mi guardián. Elena sintió un escalofrío. Sofía, lo que él te hizo estuvo mal. Te lastimó. Te encerró. Me protegía, insistió Sofía, sus ojos vacíos llenándose de una convicción aterradora. Me amaba. Elena se dio cuenta de la magnitud del abismo. No bastaba con haberla sacado de la casa. Había que sacarla de la prisión que Ramiro había construido dentro de su mente. Y esa era una tarea para la que nadie estaba preparado. Mientras Sofía estaba perdida en su laberinto mental, el sistema comenzó su trabajo. El caso fue asignado a la Fiscalía de Delitos de Género. Elena fue llamada a declarar docenas de veces. Cada vez tenía que contar la historia desde el principio. El archivo, la visita, la puerta cerrada, la foto, la entrada ilegal, el descubrimiento.
Lo que para ella era una herida abierta, para ellos era un procedimiento. La primera entrevista fue con un fiscal joven, ambicioso. Le hizo repetir los detalles del estado de Sofía. ¿Cicatrices?, dijo. ¿De qué tipo? ¿Antiguas o recientes? ¿Podría dibujarlas en este diagrama del cuerpo humano? Elena lo miró, incrédula. Quería que dibujara el dolor de Sofía en un formulario. ¿La vio desnutrida? ¿Podría estimar su peso? 1,60 de altura, dice. ¿Unos 40 kilos? ¿O más bien 38? La tragedia se estaba convirtiendo en datos, en métricas. Elena salió de esa reunión sintiéndose sucia, como si hubiera participado en una segunda profanación. Luego vino la burocracia. El caso de Sofía necesitaba un tutor legal, un proceso lento y farragoso. Se necesitaban evaluaciones psiquiátricas, múltiples, de diferentes especialistas. Cada especialista tenía su propia teoría, su propio enfoque. Síndrome de Estocolmo clásico, dijo uno, con aire de suficiencia. No, es más complejo. Es un caso de identificación con el agresor con elementos de fanatismo religioso inducido, argumentó otro. Lo que necesita es terapia de deprogramación intensiva, sentenció un tercero. Mientras ellos debatían, Sofía seguía en su cama, mirando la pared. Elena intentó acelerar las cosas. Fue a ver a la jefa del departamento de tutelas, una mujer de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa de plástico. Señora Rojas, aprecio su pasión, dijo la mujer, juntando las yemas de los dedos. Pero debemos seguir los protocolos. No podemos asignar un tutor sin un dictamen consolidado. Podríamos enfrentarnos a problemas legales más adelante. Pero ella necesita ayuda ahora, protestó Elena. Necesita una persona de confianza, alguien que le dé estabilidad. El Estado será su tutor. Es el procedimiento estándar. Una vez que los informes estén listos, se le asignará un representante legal del gobierno, un abogado anónimo. Otro extraño en traje. Elena se sintió como si estuviera gritando contra una pared de cristal. La podían ver, podían oírla, pero el sonido no pasaba. La frustración era una bola de fuego en su estómago. El sistema que debía proteger a Sofía ahora la estaba ahogando en su propia lentitud. El peor momento llegó unas semanas después. Elena fue citada de nuevo, esta vez a una oficina diferente. El Departamento de Asuntos Internos. La recibió un hombre de rostro adusto. No le preguntó por Sofía. Le preguntó por el candado roto, por las ganzúas, por su entrada ilegal en la propiedad de Ramiro Rivera. Señora Rojas, usted actuó fuera de todo protocolo, dijo el hombre, leyendo un informe. Violó la propiedad privada. Manipuló la escena de un crimen antes de que fuera asegurada. Salvé una vida, exclamó Elena. Usted quebrantó la ley, replicó él, sin inmutarse. Su testimonio podría ser impugnado en un hipotético juicio por la defensa. Su evidencia, la forma en que la obtuvo, está contaminada. Elena no podía creer lo que oía. Pero el perpetrador está muerto. No hay juicio. Eso es irrelevante. Lo que importa es el procedimiento, y usted lo ha violado de forma flagrante. Esto sienta un precedente peligroso. El hombre cerró la carpeta. El comité ha decidido suspenderla de su cargo durante 6 meses, sin goce de sueldo, mientras se completa la investigación. Considérese afortunada. Podríamos haber presentado cargos criminales. El aire abandonó los pulmones de Elena. Había salvado a Sofía. Había destapado un horror inimaginable, y su recompensa era el castigo. El sistema no la veía como una heroína. La veía como un problema,
una pieza que no encajaba, una anomalía que había interrumpido el flujo ordenado de la burocracia. Salió de esa oficina completamente rota. El sistema no estaba diseñado para buscar justicia. Estaba diseñado para mantener el orden. Y ella, con su acto de desesperada humanidad, había creado el caos. Durante su suspensión, Elena perdió el acceso a Sofía. Ya no era su caso. Ya no era nadie. Javier le contaba lo que sabía. Sofía había sido trasladada a una institución psiquiátrica estatal, un lugar lúgubre, con pocos recursos. Un almacén de almas rotas, lo llamó Javier. Los medios perdieron el interés. La historia de la hija cautiva fue reemplazada por un nuevo escándalo, una nueva tragedia. Sofía fue olvidada. De nuevo. Primero, por su comunidad. Luego, por el sistema. Ahora, por el mundo. 6 meses después, Elena volvió a su trabajo. Le asignaron un cubículo más pequeño. Casos sin importancia. La habían marginado. Castigado. Un día, reunió el coraje para buscar el archivo de Sofía en el sistema informático. Encontró su nombre y al lado, un estado. Caso cerrado. Paciente bajo tutela permanente del Estado. Sin pronóstico de recuperación. Cerrado. Una vida de dolor. Una década de tortura. Un rescate traumático. Y el resultado final era el mismo sello rojo que había visto en la carpeta original. Cerrado. El horror no había sido resuelto. Simplemente había sido clasificado, archivado, convertido en una línea de texto en una base de datos. Elena apagó la pantalla de su computadora. Miró por la ventana. El mundo seguía girando. La gente reía, corría, vivía. Nadie sabía que en un edificio gris, a las afueras de la ciudad, una mujer joven se pasaba los días mirando una pared, atrapada en los escombros de un universo que una trabajadora social desesperada había destruido. A veces, Elena se preguntaba si había hecho lo correcto. La respuesta no era fácil. Liberó el cuerpo de Sofía. Pero, ¿a qué precio? ¿La arrojó a un infierno diferente, más frío y solitario? No tenía la respuesta. Pero sabía una cosa. El silencio es el cómplice del monstruo. Y aunque su voz le había costado todo, no se arrepentía de haber gritado. Quizás nunca sepamos qué pasó con Sofía. Quizás siga en esa institución, perdida en sus recuerdos. O quizás, solo quizás, un día, una pequeña grieta de luz logre atravesar la oscuridad de su mente y recuerde cómo era sentir el sol en la piel. No podemos salvar a todo el mundo, pero tenemos la obligación de verlos, de nombrar su dolor, de negarnos a que sus historias se pierdan en el polvo de una carpeta olvidada. La casa en el desierto está vacía ahora. Las malas hierbas han empezado a cubrir el patio. El viento gime a través de las ventanas rotas, pero el polvo de Coahuila recuerda. Y ahora, tú también. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.